Pues seguimos aquí en el pelotazo. Está con nosotros el director general de Deporte del Principado de Asturias, don José Ramón Tuero. José Ramón Tuero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, gracias por venir al pelotazo, gracias por estar con nosotros. Nada, un placer. Hablar de deporte siempre es un placer, o sea que gracias por invitarme. Lo primero que hay que hacer es, a mí además me gusta porque a los que nos gusta el deporte en general, deporte es salud. Y a partir de ahí, todo lo demás. Deporte es muchas cosas, ¿no? Deporte es muy transversal. Es salud, desde luego, deporte es bienestar, deporte es educación, deporte es cultura. Yo creo que el deporte en sí, bueno, pues orientándolo bien, tiene muchos valores en él mismo, ¿no? Pero bueno, siempre orientándolo, claro. Vamos a hablar de muchas cosas con el director general de Deporte del Principado de Asturias. Lo primero es conocer cuál es la salud del deporte aquí en la región, cuál es la salud en general. ¿Cómo califica José Ramón Tuero la salud del deporte en el Principado? Bueno, yo creo que todos sabemos que la situación económica no es buena y también el deporte eso influye. Las ayudas son pequeñas y bueno, lo bueno que tenemos el deporte en Asturias es el capital humano. Yo siempre digo lo mismo, yo que me gusta el fin de semana pasear por toda Asturias y por todos los deportes a los que puedo llegar, que intento llegar si no a todos, a casi todos. Bueno, pues ves la cantidad de personas que se dedican en cuerpo y alma a fomentar, a activar, a trabajar por y para el deporte, ¿no? E insisto, en cualquier deporte que queráis, ¿no? El otro día estábamos aquí en la bolera de Pumarín, en Oviedo, de bolos, de cuatreada, y le daban unos premios a la gente que estaba allí, pues armando los bolos, limpiando, cuando marcha la gente, en fin. Esa salud para mí es muy buena, ¿no? Es buena la que tenemos de personas, de capital humano, y es verdad que económicamente ahí aflojeamos un poco más. Ese es un tema importante, el tema económico, hablando de deporte, es vital. Yo he tenido la suerte de trabajar en otras comunidades autónomas, Navarra, en Galicia, en Madrid, en País Vasco, en Castilla y León, y uno pulsa, ¿no? y ve o intenta buscar comparativas de cómo es la situación en una y otra comunidad autónoma. Evidentemente son comparativas que poco tienen que ver, porque lo primero es hablar de población, y Asturias es uniprovincial, es algo que hay que tener ya en cuenta de base. ¿Cómo está el tema de las ayudas al deporte en Asturias? ¿Le gustaría al director general de deporte dar más ayudas, tener capacidad para dar más ayudas a las entidades y clubes deportivos? Desde luego. Yo soy consciente de que las ayudas que damos desde el inicio de la crisis, quizás en el 2011, 2012, en el que llegamos este gobierno, son escasas, son pequeñas. Eso lo tengo que decir, lo digo alto y claro, todo el mundo lo sabe y bueno, lo que intentamos es paliar de otras maneras, ¿no? Ayudarles de otras maneras que no lo económico, pero bueno, soy consciente que los clubes tienen que viajar, los clubes tienen que pagar a sus entrenadores, los clubes tienen que comprar ropa a los niños y niñas o a los mayores, en fin, que los gastos están ahí, ¿no? Tengo que decir también que a pesar de la crisis y de los pocos recursos económicos que podamos aportar a los clubes y federaciones deportivas asturianas, ahí están todos, es decir, con menos presupuesto, pero tenemos equipos en más categorías, gracias, insisto, al capital humano que decía antes, ¿no? A los directivos, a los entrenadores, a los jugadores de todos los equipos, ¿no? Pero yo creo que a pesar de la escasez de ayudas, que es cierta, yo creo que la salud, insisto, es positiva. Tenemos equipos en más categorías, vuelvo a repetir, de balonmano femenino, de hockey, de fútbol, incluso ahora. Bueno, hay que ser optimista, ¿no? Y esperar que cambie y que podamos ayudar más, que es necesario. Permítame que le corrija, ha dicho de fútbol ahora, de fútbol llevamos muchos años, porque el Oviedo moderno está en la máxima categoría. Cierto, además creo que he visto antes a Beatriz. La tenemos por aquí también, que es otra de las invitadas en el programa de hoy. No pude decir todos los deportes, pero desde luego el Oviedo moderno le tengo en mente, en consideración. Beatriz hace un gran trabajo de su equipo directivo, el entrenador. Bueno, yo creo que son modélicos, es una trayectoria de ese equipo modélica y hay que copiarla en muchas cosas. Hablando de las ayudas, es verdad que la crisis, y ha pasado, eso sí es verdad que ha pasado en todas las comunidades autónomas, ha diezmado, ¿no? las ayudas al deporte. Estamos volviendo a ver la luz al final del túnel. Se van a empezar a volver a dar, o la posibilidad de dar ayudas otra vez, igual no como antaño, pero sin más que en los últimos años al deporte. Todavía no estamos en ese escenario. No me atrevería a decirlo, ese escenario ahora mismo se está negociando los presupuestos de cara al 2016. Por eso lo digo. Ahora mismo, y las expectativas para el deporte siguen estando igual que estaban, es decir, no buenas. El gobierno que yo pertenezco y al cual defiendo, y además lo digo siempre en todos los foros que se me pregunta, bueno, los pocos recursos que hay los destinamos en dos cuestiones o tres básicas, que es la sanidad, que es la educación, que es la asistencia social, y bueno, en ese sentido, si tenemos que seguir apostando si tenemos que seguir apostando por ello,
pues en contra de otras áreas, como puede ser la deportiva, pues tendremos que hacerlo, ¿no? Y sacrificarnos. Estamos viendo imágenes de escolares. Usted decía tres patas fundamentales de 4 que tiene un banco. La cuarta es el presupuesto para el deporte y, sobre todo, para potenciar o seguir potenciando el deporte base. Sí, mira, de los 3 años que llevamos en el Gobierno, que llevo en la Dirección General, el único que no se ha recortado nada, y los demás ha habido recortes muy importantes, ha sido en el deporte escolar, ¿no? Los juegos deportivos. Es básico, ese es el inicio de cualquier niño, de cualquier niña, para que a lo largo de toda su vida, como tú antes decías, del deporte salud, pues se practique salud, ¿no? Yo creo que el objetivo... yo estoy muy en contra de la competitividad, ¿no? De la competición. Tiene que haberla, obviamente. Sí, pero cuando hablamos de deporte escolar es complicado, ¿eh? Bueno, pues cada vez vemos más competitividad en deporte escolar, y yo, bueno, me peleo con las federaciones, porque ahí también tengo que agradecer a las federaciones deportivas, que es esa otra pata más del deporte asturiano, son las federaciones deportivas, y en los juegos escolares son fundamentales, ¿no? Las 30 federaciones, entre los 30 deportes que tenemos en este momento en Asturias, en el Principado de Asturias, son fundamentales. Y sí que intento hablar con ellos, y cada año intento que las federaciones, bueno, pues tengan menos competición y hagan más fomento de la participación, al fin y al cabo, ¿no? Que es que a edades pequeñas, benjamines, alevines, yo ganar o perder creo que es secundario, sino que es que les guste el deporte, que conozcan al deporte con las reglas, con los árbitros, y que cojan afición al deporte para, bueno, pues gente como yo, que ya peinamos canas y tenemos más de 40, pues hacemos deporte, y ojalá hagamos deporte hasta que no podamos, que ese cuerpo ya basta, ¿no? Yo coincido un poco con su opinión. Yo he sido también entrenador en edad infantil, pues benjamines, alevines, y a mí nunca me gustaba la competitividad, porque creo que no es el objetivo del deporte en edad escolar, sino muchas otras cosas, el compañerismo, la capacidad de esfuerzo, de superación, de sacrificio, y es quizá por donde hay que llevarlo con las federaciones, ¿no? Desde luego, lo que pasa es que estamos en una dinámica, una espiral Estamos mala. en una sociedad que es demasiado competitiva a veces. Y insisto, los fines de semana que veo partidos, ves las gradas, ves a padres, a madres, a abuelos, a abuelas, en fin, que dejan mucho que desear, bueno, pues por querer ganar, ¿no? Porque su niño o su niña mete el gol definitivo, o bueno, agarrar por la camiseta, contra ideas que yo creo que no que no pasaría nada. Esa disputa que tenemos, teórica, pero que bueno, que yo siento que la estoy perdiendo, Te digo la verdad que intento combatirla de alguna manera, pero no lo consigo. Por dar un dato, 35.000 escolares de 30 modalidades deportivas diferentes que participan en los Juegos Escolares del Principado cada año. Son muchos niños, y eso sí que es, si se hace la comparativa, siendo una única provincia, es un número elevado de escolares, sí, los que participan, ¿no? La verdad que está bien, y además, bueno, en colaboración también con los ayuntamientos, tampoco puedo olvidarles. ¿Qué es lo que más cuesta a la hora de tener, hablando del presupuesto, de por dónde llevar ese presupuesto, lo que más cuesta, de dónde cuesta más quitar, si es que hay que quitar algo, como se está quitando en estos últimos años? Bueno, quizá de los equipos que están en élite y que se tienen que buscar la financiación por otro lado. Desde luego, desde el 2012 había un convenio en vigor con un equipo que estaba jugando en la categoría profesional, que era en este caso el Sporting, y de 595.000 euros, y la primera decisión que tomó este gobierno fue eliminar esa subvención, con el correspondiente disgusto para ese equipo, ¿no? y su consejo de dirección. Las sociedades anónimas deportivas, en este caso aquí en Asturias es el Sporting, el Oviedo y el Avilés, ahí les hemos excluido totalmente de cualquier tipo de ayudas, ¿no? Entendemos que incluso nos debían dinero, y bueno, han ido pagando poco a poco, y están pagando ahora mismo poco a poco, tanto el Sporting como el Real Oviedo, y bueno, les excluimos, ¿no? Porque entendemos que lo poco que hay que repartir, sobre todo en el deporte base. Hablamos también, lo comentábamos antes ya un poco de pasada, del fútbol femenino, del Oviedo moderno. Luego hablaremos con el presidente de la Asociación Asturiana de Derecho Deportivo, que está por aquí, y con Bea Álvarez Mesa, la presidenta del Oviedo moderno, de esa profesionalización del fútbol femenino. ¿Va a cambiar esto algo el panorama con respecto al Principado y con las posibles ayudas que pueda recibir por parte del Gobierno del Principado, o no? Bueno, con el Oviedo, hay que estudiarlo. Ya yo lo he hablado ya con Beatriz, ¿no? Con el Oviedo moderno. Es verdad que en las ayudas hay una ayuda global al fútbol base de 165.000 euros que van a todos los equipos asturianos, excepto los 3 equipos que antes dije. Y también, lógicamente, para el femenino, faltaría más.
Beatriz siempre peleaba conmigo de que tenemos otras ayudas de alto nivel para clubes de alto nivel que compiten en el resto de España, y excluíamos al fútbol. Y Bea siempre decía, Beatriz, la presidenta del Oviedo Moderno, que por qué no metíamos al fútbol femenino ahí, ¿no? Bueno, esa pelea la hemos tenido un par de años, y yo creo que el año que viene, independientemente de este tema de la profesionalización del fútbol femenino, el año 2016 el alto nivel contará con el fútbol femenino. Son dos compromisos que yo quería arrancarle hoy aquí al director general de deporte. Uno era ese, de cara a los presupuestos de 2016, teniendo en cuenta los problemas económicos que tuvo el año pasado el Oviedo Moderno y que parecía que podía tener también este año. Parece que ese compromiso lo ha salvado. Y otro es uno que le planteo a continuación. ¿Va a haber 91 Vuelta Ciclista Asturias? Es decir, ¿va a haber otra edición más de la Vuelta a Asturias? ¿Va a contar la Vuelta a Asturias con el apoyo económico del Principado? Sin lugar a dudas, como siempre ha tenido, incluso el año famoso que no se pudo disputar, la ayuda había ayuda del Principado. Hay dos tipos de ayuda en la Vuelta Ciclista Asturias, hay dos tipos de ayuda: por deportes, que es una convocatoria pública a la cual siempre se presentan y siempre obtienen la máxima puntuación con muy poquito dinero, son 8.000 euros, y luego de turismo. Y turismo, el año pasado, por ejemplo, fue un año excepcional porque era el 75 aniversario, tuvo una inyección económica muy importante de turismo. Este año será menos, imagino, ¿no? Aunque bueno, eso ya le corresponderá a mi compañero de turismo negociar con la Vuelta Ciclista, con el Club Ciclista de Aramo. Sería una pena, ¿no? Eso sí que imagino que lo valora el Gobierno del Principado, que Asturias se quedara sin una de las pruebas más importantes del calendario nacional. Sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, el esfuerzo es el que es, y el dinero, ya hemos hablado de presupuestos y de los casos que son, ¿no? Y Asturias es muy grande, aunque sea una uniprovincial, tenemos eventos muy importantes, tenemos muchos rallies, tenemos el SEIA, tenemos cuestiones en el mar, en fin, yo creo que en ese sentido la Vuelta Ciclista es muy importante y contará con ayuda. Pues nos quedamos sin tiempo. Sí, le invito a que venga otro día para hablar más extensamente de todos los temas y para seguir hablando de deporte. De momento lo tenemos que dejar de aquí. José Muy bien, pues como quieras, encantado. Gracias por venir, director general de Deporte del Principado. Hacemos un último alto en el camino y enseguida hablamos de esa profesionalización del fútbol femenino aquí en El Pelotazo, en esa Asturias Televisión. Hasta ahora. Arrancamos la última parte de El Pelotazo aquí en esa Asturias Televisión. Hablamos de la noticia que conocíamos el pasado viernes, la profesionalización del fútbol femenino. O dicho de otra forma, nace la Asociación de Clubes Femeninos Sin Barça, Real Sociedad y Athletic de Bilbao. Para hablar de este tema está con nosotros el presidente de la Asociación Asturiana de Derecho Deportivo, Diego García. Diego, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por tu invitación. De nada. Y la presidenta del Oviedo Moderno, porque sí está en esa asociación, Beatriz Álvarez Mesa. Muy buenas, Bea. Muy buenas noches. Bueno, lo primero, enhorabuena por dos temas. El tercero ya te lo diré al final del programa, pero por dos temas. Esa presencia del Oviedo Moderno en la Asociación de Clubes Femeninos y el compromiso que le hemos arrancado hace unos minutos aquí al director general de Deporte del Principado, José Ramón Tuero, con esa subvención para el Oviedo Moderno de cara a 2016 del presupuesto, 22.000 euros por entrar en las ayudas al alto rendimiento. Pues sí, la verdad que, hombre, dos noticias, dos muy buenas noticias, ¿no? Por un lado, bueno, la verdad es que Tuero ya se había comprometido verbalmente con nosotros a meternos en la subvención de alto nivel, no solo al Oviedo Moderno, sino al fútbol femenino en categoría nacional. Es decir, que incluiría los equipos de segunda división y bueno, ya esperábamos por ello, pero lógicamente es un aliciente saber que ya lo ha hecho público y que realmente sigue contando con eso, ¿no? Y después el paso de la creación de la Asociación de Fútbol Femenino, que yo creo que nos va a dar mucha voz, tanto la Federación como ahora con el apoyo de la Liga detrás, para la creación, ¿no? O para el apoyo de esa Liga de Fútbol Profesional, si lo conseguimos, pero sobre todo, bueno, pues poder estar allí formando parte de la comisión delegada al Oviedo Moderno, ¿no? Yo creo que es un paso importante para nosotros, poder tener voz allí. A mí me gusta, para que se nos expliquen las cosas como hay que explicarlas, pues rodearme de gente que pueda hablar de estas cosas. Y como es una cosa que nos quedaba un poquito, que no entendíamos muy bien, pues para eso he llamado a Diego García Diego, que me explique qué es esto de la asociación, en qué cambia ahora el fútbol femenino en comparativa con lo que teníamos antes. Y luego te haré otra pregunta, que es que ¿por qué no están los clubes que al final no están en esa asociación?
Bueno, en principio el cambio, no hay un cambio drástico a corto plazo. El cambio es fundamentalmente un cambio a nivel de organización, un interés sobre todo de una gran organización como es la Liga de Fútbol Profesional, con todo el potencial que tiene, y los cambios vendrán en el medio plazo. En el medio plazo, pues bueno, se prevén que, digamos, que el fútbol femenino se trabaje bueno, pues en la línea de marketing y comercialización que se está trabajando el fútbol profesional, y bueno, pues a raíz de ahí aparecerán intereses de medios de comunicación, aparecerán operadores de televisión interesados en retransmitir los partidos, bueno, se habla también de apuestas deportivas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el cambio es fundamentalmente un cambio en el que se va a trabajar el área de comercialización bueno, pues del fútbol femenino, se le va a dotar de muchísima profesionalización en ese sentido, pero obviamente para que llegue ese cambio primero hay que trabajar la base, bueno, también como se está trabajando ahora, pero con un poco más de ayuda, ¿no? ¿Cómo se trabaja esa base o qué hay que hacer para trabajar esa base? Bueno, yo creo que el que hay que hacer lo saben todos los clubes que están en primera y segunda división, llevan muchos años trabajando con muy pocos recursos. Bueno, pues en ese sentido yo creo que la línea de trabajo es muy buena. Internacionalmente la selección española de fútbol femenino tiene unas grandes jugadoras y bueno, lo que necesitan es un apoyo. Quizá este precisamente sea el punto de inflexión, y la creación de esta liga de fútbol profesional sea bueno, pues el empuje necesario que necesitaba el fútbol femenino. Sí, hay que decir también que cuando se habla de fútbol profesional, bueno, hay que entrecomillar profesional. ¿Por qué? Porque sí que es verdad, bueno, ya vamos a entrar en términos muy jurídicos, ¿no? Pero una liga de fútbol profesional es aquella que viene avalada o aprobada por el Consejo Superior de Deportes, y el Consejo Superior de Deportes solo aprueba ligas de fútbol profesional que estén compuestas por sociedades anónimas deportivas, ¿no? Entonces, en este caso no es así. Entonces, para no generar confusión, conviene recordar esta situación y, bueno, tener en cuenta que sí que es verdad que a lo mejor en los próximos 3-4 años o 5 de estos clubes que ahora forman parte de la Liga de Fútbol Profesional acabarán siendo sociedades anónimas deportivas. Bueno, a día de hoy obviamente eso es inviable y bueno, supongo que la hoja de ruta será esta. Bea, tú que mantienes la relación con pues, muchos de los presidentes de los clubes que están con vosotros en la primera división, sorprende, lo decíamos antes, la ausencia de 3 equipos, ¿no? Como son Barça, Athletic de Bilbao y Real Sociedad. Sí, la verdad es que nos vimos un poco sorprendidos en la reunión del viernes en Madrid, porque hasta ese momento, todas las reuniones que habían tenido lugar, estábamos todos los clubes, los 16 de primera división. Y incluso cuando se decidieron los estatutos de la asociación, esos 3 clubes estaban presentes. Y bueno, pues el viernes, que fue la votación de los estatutos, bueno, la aprobación de ellos y luego la votación de la comisión delegada, presidente y demás, nos sorprendió que no estuvieran, pero bueno, cada club, yo creo que el fútbol masculino todavía manda, ¿no? Y estos clubes que dependen sí, que son una sección femenina. Que es una sección femenina, pues al final los dirigentes de arriba, pues nos consta que son los que han decidido que no estuvieran. Lo que está claro es que por fin algo ha empezado a cambiar, ¿no? en el fútbol femenino, sobre todo en la sociedad, que ya lo tiene mucho más en cuenta. Pues sí, yo creo que bueno, lo hablaba antes con Diego, ¿no? Que supone un vuelco si esto se consigue, profesionalizar el fútbol femenino, no sea legalmente cierto, pero sí que vaya encaminado a eso y se dé un golpetazo encima de una mesa, yo creo que va a suponer algo muy importante en el deporte femenino en general, porque hay muy pocos deportes femeninos que sean profesionales. De hecho, no sabíamos, hablábamos que igual quizás solo el tenis, no sabemos de muchos. Yo creo que puede suponer un principio para el papel de la mujer, ¿no? En la sociedad aquí en España, e intentar profesionalizar poco a poco todos los deportes, que yo creo que además se están consiguiendo muchas cosas dentro del deporte femenino. Y acabar con esa barrera, ¿no, Diego, que siempre ha separado el mundo masculino del femenino, no solo en el fútbol, sino en muchos deportes, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, el baloncesto, el balonmano, que sí es verdad que uno piensa en equipos femeninos de balonmano y puedes pensar que es profesional cuando es mentira, ¿no? Todavía no son profesionales. Sí, el deporte, yo creo que el fútbol femenino ha sido un deporte siempre muy masculinizado, ha sido un deporte que mediáticamente tampoco ha tenido mucho interés. En España, porque si te vas a otros países de Eso Europa, te iba a decir. Incluso Estados Unidos... En Estados Unidos es muy importante. Quizá, probablemente todo lo que esté sucediendo al fútbol femenino en España, y bueno, yo creo que Bea lo comenta habitualmente, es una repercusión de lo sucedido en el Mundial de Canadá hace unos pocos meses. En ese Mundial hubo unos picos de audiencia, en la final concretamente del Mundial hubo un pico de audiencia que superó la final de la NBA de hace 2 o 3 años. Entonces, yo creo que a partir de ahí es cuando tanto a las marcas, porque no olvidemos que al final el deporte no existe sin el apoyo de las empresas. Entonces, y el señor Tebas vio claro, filón.
Bueno, más que el señor Tebas, yo creo que bueno, que lo habrá visto legítimamente, pero bueno, si eso viene acompañado y acompasado de ayudas al deporte, pues fenomenal, ¿no? Pero yo creo que alrededor del señor Tebas pues hay grandes compañías como Nike, como Adidas, etcétera, que han visto que el fútbol femenino puede tener potencial de venta. Lo que pasa es que, claro, hay que bueno, pues obviamente trabajarlo más de lo que se está trabajando. Es un fútbol muy atractivo, yo invito a todo el mundo a que lo vea, porque la verdad es que es muy divertido, a mí personalmente me gusta mucho, pero es como todo en la vida, si eres buen profesional pero nadie sabe que lo eres, tienes un problema. Entonces se necesita pues obviamente trabajar también el área de comercialización, marketing, etcétera, mejorar la imagen en ese sentido. No, y en eso los medios de comunicación tenemos también mucho que hacer, ¿no? y mucho que aportar. Pues sí, yo creo que también unido a las empresas y que están viendo que el fútbol femenino puede ser un producto, porque lo están viendo en otros países nórdicos europeos o en Estados Unidos, ¿no? que lo es ya. Yo creo que está unido el tema de las televisiones. De hecho, en las reuniones que hubo, en la primera jornada que hubo, que fue promocionada por la Liga de Fútbol Profesional para lanzar todo este tema de la creación de la asociación y demás, en esa reunión estaban medios de comunicación importantes a nivel nacional y explicaban desde su punto de vista la importancia o lo que veían dentro del fútbol femenino como producto, más allá de que los intereses nuestros lógicamente sean otros más relacionados con el deporte, ¿no? Pero ellos realmente lo veían como un producto y explicaban el porqué. Y yo creo que eso es clave ahora mismo en lanzar. Lógicamente, si el fútbol femenino es un deporte minoritario, yo creo que en parte es porque todavía no es un producto y las niñas todavía no se animan porque no ven referentes femeninos en la tele como nos lanzan continuamente con el fútbol masculino. Porque no lo ven por la tele y es la triste realidad. Sí. Al final Yo- nos hemos acostumbrado sí, a que lo que claro. mueve y lo que vende es lo que sale por la tele. Y cuando no Correcto, sale por la sí, tele, sí. pues es algo que parece que no interesa. Es necesario venderse. Yo precisamente en esta jornada que comentaba Bea, yo estuve presente y bueno, pues personal directivo de diferentes clubes comentaban que llevaban tiempo, de diferentes clubes masculinos pertenecientes a la Liga de Fútbol Profesional, llevan tiempo estudiando cuál es el comportamiento y las ventas, etcétera, de ropa femenina, por ejemplo, de clubes masculinos. Es decir, es un tema que se está estudiando desde hace muchos años por parte de diferentes clubes y creen que hay un potencial que no tiene límites. Pues veremos en los próximos años. Desde luego la noticia es la que decíamos, que ya se ha avanzado, que ya se ha creado una asociación de clubes femeninos que va camino a la profesionalización del fútbol femenino y ahora lo que hay que ver es si se materializa o no. Eso habrá que verlo. Nosotros no lo tenemos que dejar aquí. Bea Álvarez Mesa, presidenta del Oviedo Moderno, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por la invitación, un placer. Como siempre, ya sabes que esta es tu casa. Muchas Nueva casa, pero también es tu casa. Y Diego García Diego, presidente de la Asociación Asturiana de Derecho Deportivo, IDEM. Muchas gracias mismo. por la invitación. Muchas gracias. Además, quiero contar contigo para más cosas porque el tema jurídico y el deporte ahora mismo está muy relacionado y tú eres un erudito ya en el asunto. Así que gracias por venir a los dos. Gracias a ti, muchas gracias. Señores, nosotros lo dejamos aquí. Regresamos dentro de 7 días con más deporte aquí en Es Asturias Televisión. Será en una nueva edición del Pelotazo. Será el próximo lunes a partir de las 9:30. Hasta entonces, que sean felices. Adiós.